¿Cuál es tu historia sobre haber tenido un mal presentimiento sobre una persona o situación que resultó ser totalmente acertado? Mi papá fue adicto a las drogas toda mi vida. Siendo la hija mayor, no tenía problema en confrontarlo, preguntándole dónde estaba, por qué trabajaba hasta tarde, etc. En mayo pasado, había recaído por enésima vez y me negué a hablar con él. Fui a visitar a la familia de mi novio fuera del estado y no había hablado con mi papá en probablemente 2 semanas. Esa noche de sábado, en otro estado, lejos de mi papá y del resto de mi familia, me senté de golpe en la cama, saliendo de un sueño profundo, y lo primero que me vino a la mente fue que mi papá se había ido. Desperté a mi novio y se lo dije, pero él dijo que probablemente solo había sido una pesadilla y que volviera a dormir. A la mañana siguiente, aún me sentía invadida por un temor que no podía explicar. Le dije a mi novio que quería regresar a casa temprano, y él estuvo de acuerdo. Para ese momento, ya había intentado llamar a mi papá varias veces sin respuesta, lo cual era típico cuando recaía. Ni siquiera habíamos avanzado 45 minutos de las 4 horas de camino cuando recibí una llamada de mi mamá, quien tampoco lograba contactar a mi papá. Estaba muy angustiada, ya que él estaba fuera de la ciudad, trabajando en otro lugar. Yo seguí intentando contactarlo sin éxito. Finalmente, mi mamá llamó a la policía para que hicieran un chequeo de bienestar en el hotel donde él se estaba hospedando, y yo tenía razón. Había fallecido de un ataque al corazón la noche anterior, la misma noche en que desperté de un sueño profundo con la abrumadora sensación de que algo andaba mal. Hasta el día de hoy me atormenta el sentimiento que tuve y siento culpa por no haber hablado con él en las 2 semanas antes de su muerte. Ahora estoy en terapia de duelo, contando mi historia de vida para tratar de procesar las emociones que tengo por haber crecido con un padre adicto. El esposo de mi tía abuela falleció hace unos 7 años. Conoció a un hombre mientras aún estaba de luto y terminó casándose con él. A nadie en mi familia le cayó bien, y todos tuvimos malas vibras de su parte. Avancemos hasta octubre del año pasado. Un día, mientras ella estaba en el trabajo, él empacó todas sus cosas y dejó una nota en la mesa que decía: "No soy feliz. Adiós", y se fue. Nos enteramos a través de un conocido que esta es la 4ª mujer viuda a la que le ha hecho esto. Se casa con ellas para vivir cómodamente un tiempo, y luego abandona el barco cuando se aburre o lo que sea. Un verdadero pedazo de basura humana. Durante la universidad, estudié en el extranjero y estaba en Dubrovnik, Croacia. Nos dijeron que era seguro caminar solos, después de haber estado en algunos lugares que no lo eran tanto. Así que un día salí con mis auriculares puestos, caminando por la ciudad y disfrutando de los lugares. Encontré una escalera que bajaba por el costado de un área tipo acantilado hacia el océano y decidí explorar. Bajé casi hasta el fondo y había un cartel en el suelo que decía privado. Miré hacia los escalones y vi a gente pescando, pero como parecía ser una zona privada, decidí simplemente sentarme en una gran roca y escribir en mi diario. Aquí es donde las cosas se pusieron inquietantes. Mientras estaba sentada allí, algunas personas pasaban, pero no muy frecuentemente, y no noté nada fuera de lo común. Luego, bajó un hombre y de inmediato me dio una mala sensación. Él siguió bajando por el siguiente tramo de escalones y salió de mi vista. Luego, como 5 minutos después, regresó y se sentó en la parte superior de los escalones, mirando al océano. Ahora estaba observándolo de reojo, porque me hacía sentir muy incómoda. Pasaron unos minutos, luego 10, luego 20, luego 30, y el hombre no se movía, excepto para mirarme de vez en cuando. Pensaba por dentro: ok, ¿cuántos escalones son? ¿Puedo subir más rápido que él? ¿Qué tan fuerte puedo gritar si se me acerca más? ¿A dónde iría cuando llegara arriba después de los 2 tramos de escaleras? Finalmente, ya habían pasado unos 45 minutos y el sol comenzaba a ponerse. Nadie había pasado en esos 45 minutos, pero sabía que había gente todavía abajo. También había tomado una foto del hombre con mi cámara de forma muy discreta, porque pensé que si alguien la encontraba, podrían identificarlo. Finalmente, recogí mis cosas y en el momento en que empecé a moverme para irme, él se animó y comenzó a observarme más atentamente por encima del hombro. Ahora estaba completamente aterrada. Definitivamente este tipo quería atraparme o algo. Me repetía a mí misma: si alguien pasa, corre como loca. Si nadie pasa en los próximos 5 minutos, corre como loca. Finalmente, una mujer y su hijo pequeño subieron desde el área de pesca, y cuando llegaron casi a la parte superior del primer tramo de escaleras, salí disparada. En el segundo en que me levanté, el hombre también lo hizo y comenzó a seguirme. Nunca había corrido tan rápido en mi vida. Podía sentirlo detrás de mí. Pasé a la mujer y subí corriendo el segundo tramo de escaleras. Llegué a la cima y corrí por la calle buscando algún lugar para esconderme o una tienda en la que pudiera entrar. El hombre todavía estaba detrás de mí, también corriendo, pero afortunadamente no estaba en buena forma. Corrí media cuadra y me encontré con un profesor y su esposa.
Les rogué que caminaran conmigo. Para ese momento, estaba en puro pánico. Fue entonces cuando noté que el hombre, ahora en una motocicleta, estaba bajando lentamente por la calle, buscándome. El profesor y su esposa me acompañaron de regreso al barco en el que estábamos y pasamos por seguridad, solo para asegurarnos de que este tipo no intentara nada, porque literalmente nos siguió todo el camino de regreso. Hacía rondas, pasaba a nuestro lado, luego volvía a pasar lentamente. Fue aterrador. Solía ser vigilante de incendios, piensa en algo como el juego Firewatch, y pasaba mis veranos solo la mayor parte del tiempo. Caminaba y pescaba bastante, y una tarde, después de mi turno, bajé a un arroyo cercano. Estaba sentado en la orilla con mi línea en el agua cuando tuve la sensación de que quería estar en cualquier lugar excepto donde estaba. Fue realmente inquietante porque estaba completamente solo, probablemente la única persona en kilómetros. Así que empaqué mis cosas y me moví río abajo. Después de avanzar unos 100 metros, miré hacia atrás y pude ver que justo donde había estado sentado había un enorme oso olfateando el aire. Tiré toda la comida que llevaba encima en el suelo, una manzana y un sándwich para la cena, y lo más silenciosamente posible me alejé río abajo hasta que llegué a un camino maderero y volví a mi puesto de vigilancia. No puedo estar seguro, pero sentí que el oso me había olfateado a mí, mi comida, y que su hambre había superado cualquier miedo al olor de un humano. Espero que haya disfrutado mi sándwich, era lo último de mi pavo hasta el próximo reabastecimiento unas semanas después. Mi experiencia tuvo un final feliz. Cuando estaba en la universidad y trabajaba como salvavidas, tuve una corazonada que terminó salvando la vida de un hombre. La piscina en la que trabajaba tenía 3 sillas de guardia y un guardia en la parte superior del tobogán. Yo estaba en la parte superior del tobogán cuando sucedió esto. Normalmente, el guardia que está allí se sienta en una silla y no presta mucha atención, excepto cuando hay una fila de niños esperando para deslizarse. Ese día estaba tranquilo, pero a mí me gustaba estar de pie y simplemente observar a la gente. Noté que un hombre entraba y se dirigía a los bancos cercanos al tobogán, y por alguna razón, tan pronto como entró, tuve el presentimiento de que algo no estaba bien con él. Para que te hagas una idea, cuando lo vi por primera vez estaba a unos 45 metros, me enfoqué en él y lo observé mientras caminaba hacia los bancos cerca del tobogán. En el momento en que se sentó, cerré el tobogán, bajé las escaleras, corrí hasta la otra sala de la piscina donde estaban el DEA, desfibrilador externo automático, y mi gerente. Agarré el DEA y le dije a mi gerente que llamara a emergencias inmediatamente. Luego corrí de regreso a la otra sala de la piscina. Tan pronto como abrí la puerta que separaba las 2 salas de la piscina, el hombre se desplomó y cayó del banco. Comenzamos a revisar sus signos vitales, le colocamos las almohadillas en el pecho y estábamos a punto de empezar la RCP. Los paramédicos llegaron después de un par de ciclos de RCP, unos 5 minutos, ya que su estación estaba a solo 2 cuadras, y tomaron el control de la situación. Un par de días después, escuché que el hombre había tenido un ataque al corazón, sobrevivió pero tuvo que someterse a una cirugía de corazón abierto de emergencia. Todavía no sé qué vi que me hizo sentir que algo grave iba a suceder con ese hombre, pero siempre recordaré la sensación de que, aparentemente, todos los pelos de mi cuerpo se me pusieron de punta. No me pasó a mí, sino a mi mamá. Esta es la historia que me contó como una lección de sigue tus instintos. Cuando ella estaba en la universidad, esto habría sido a finales de los 70 o principios de los 80, tenía un profesor que todos adoraban. Era divertidísimo, un gran maestro y muy amable. A mi mamá no le caía bien. Lo describía diciendo que siempre sentía que era alguien intentando ser otra persona o que había alguien más detrás, moviendo los hilos como si fuera una marioneta. Le comentaba esto a sus amigos, pero, como dije, todos lo adoraban. Avanzamos unos 10 años, mi mamá ya había terminado la universidad, tenía una maestría y vivía en Nueva York. Un día está viendo las noticias y, ¿a quién ve? A ese mismo profesor. Resulta que era un violador en serie. Según cuenta, empezó a saltar en su apartamento diciendo, lo sabía, lo sabía. Esto quizá no encaje exactamente con la pregunta, pero pensé en compartirlo de todos modos. Tuve un sueño realmente extraño y vívido una noche en el que estaba en una habitación con un ataúd cerrado en el medio y había un crucifijo sobre él. La decoración de la habitación me pareció extraña, ya que era mitad ladrillo, mitad paneles de madera. Además, nadie cercano a mí es religioso en lo más mínimo, así que cuando desperté, el sueño se me quedó grabado, me inquietó y me dejó con una sensación muy desagradable. 2 meses después estaba en la habitación exacta de mi sueño, hasta la posición del ataúd. Mi padrastro murió inesperadamente en el trabajo y a petición de su madre, que no es realmente practicante, mi mamá accedió a algunos de los arreglos del funeral y puso un crucifijo en la tapa de su ataúd.
Una noche en la secundaria, en medio de una semana escolar, le rogué a mi mamá que me llevara a casa de mi abuela para pasar la noche. Normalmente pasaba los fines de semana con ellos, vivían a unos 20 minutos, lo suficiente para que fuera un inconveniente conducir hasta allí en la noche después de la cena y un día de trabajo. Ellos vinieron a recogerme. Esa noche, un incendio eléctrico comenzó en el enchufe junto a mi cama y quemó nuestra casa. Los bomberos dijeron que no habría sobrevivido si hubiera estado durmiendo en mi cama. Nuestro labrador despertó a mi mamá y la salvó. De alguna manera, mi gato y sus 7 gatitos lograron salir de mi habitación, con la puerta cerrada, todos vivos. Todavía me asusta pensar en eso. Conocí al nuevo jefe de mi, ahora ex, esposa. Parecía completamente normal, un tipo joven, de buen aspecto. Algo en la forma en que me dio la mano y me sonrió me dio mala espina. Siempre soy una persona muy amigable y probablemente demasiado confiada, pero este tipo me dejó sintiéndome realmente incómodo. Resultó que usó su posición de poder para manipular a varias mujeres, al menos 7 que conocíamos, para obtener favores sexuales. Esto fue en una tienda grande y muy conocida. Cuando la alta gerencia se enteró, entrevistaron a cada mujer en la tienda y él fue escoltado por seguridad hacia afuera. Desde el momento en que lo conocí, supe que iba a ser un gran problema. No tengo idea de cómo. Mi hermano y su prometida eran buenos amigos de nuestro vecino de la calle, pero había algo en este tipo que no me cuadraba, me parecía inquietante cuando yo tenía 21 años. Cada vez que él se iba, les mencionaba que algo en Dev, vamos a llamarlo así, me parecía raro, y ellos me decían que era un buen tipo, que estaba exagerando, pero simplemente no podía sacarme esa sensación de encima. Finalmente, uno de nuestros vecinos discretamente puso un sobre en nuestro buzón que decía, si valoras la seguridad de tus hijos, ábrelo de inmediato. Abrimos la carta y vimos una foto de él junto con un informe policial. Este tipo era un pervertido de niños y su hija fue una de sus víctimas. Yo solo grité, les dije que algo andaba mal con él. No he vuelto a ver al tipo desde entonces, y digo que mejor así. La próxima vez que mi instinto me dé una sensación así, a partir de ahora investigaré a esa persona. Cuando tenía unos 9 años, mi hermano pequeño y yo estábamos andando en bicicleta por nuestra calle. Él iba unas casas delante de mí, pero no me preocupaba porque lo veía perfectamente. De repente, sentí un horrible presentimiento, como un frío que me heló el estómago. Aún no sé qué fue lo que me alertó, pero le grité que se detuviera. Frenó de golpe y se detuvo tan bruscamente que su bicicleta se inclinó y se raspó la rodilla, pero si hubiera seguido, estaría muerto. Justo frente a él, una gran 4X4 salió volando de una entrada de autos oculta, había una cerca enorme, no se veía desde donde estábamos en la calle. Iba tan rápido que derrapó al girar hacia la calle y, al acelerar, podíamos oler el caucho quemado. Mi pequeño hermano de 6 años no habría tenido ninguna oportunidad. Mis padres se divorciaron cuando yo era adolescente, y eso afectó mucho a mi mamá, además de una infancia difícil que había tenido. Por eso, aunque me frustro con algunas de sus decisiones, entiendo de dónde viene. Puede que no me guste ver los desastres y no pueda salvarla de sí misma, pero la entiendo. Así que, unos años después del divorcio, yo tenía unos 20 años, y ella conoció a un tipo que la enamoró por completo. Después de salir por un corto tiempo, nos lo presentó a mi hermana y a mí. De inmediato, sentí que el tipo no me daba buena espina. Demasiado afectuoso, demasiado encantador y demasiado empeñado en conectar conmigo. Hablaba de lo bien que iba su negocio, de todos los viajes que hacía y de las celebridades con las que se relacionaba. Cuanto más hablaba, más se encendían mis alertas. Pero bueno, mi mamá es adulta, y mientras ella le crea y confíe, confío en ella. Gran error. Con el tiempo, empiezo a notar que él no está en las festividades y que a veces se ausenta por negocios durante largos periodos. Mi mamá menciona el tema del matrimonio, y yo le pregunto, ¿de dónde viene este tipo? ¿Dónde está su familia? ¿Por qué no está aquí? No tiene respuestas. Un día estoy viendo un programa sobre bígamos que tienen varias esposas en distintas ciudades y estafan en impuestos y seguros de vida. Le hago unas preguntas a mi mamá. Bingo, él le había hablado de todas esas cosas. Así que le pido a mi tío, que trabaja en seguros, que pregunte a mi mamá si puede investigar con un detective privado. Boom, múltiples identidades, una familia completa en Washington D.C., nosotros vivimos en Texas. Confronto a mi mamá con esta información y está destrozada. Yo le digo al tipo que se largue. 2 de sus exes habían muerto en circunstancias accidentales y él tenía pólizas de seguro de vida sobre ellas. No estaba bajo investigación, pero yo sentía que era un depredador. Ojalá pudiera decir que esa fue la última lección aprendida de mi mamá. No fue así. 25 años después, el último tipo con el que vivió usaba un nombre falso y fue arrestado por una orden de arresto por robo con agravantes.
Soy gerente en una tienda de licores con bar en la misma ubicación en Florida, un tipo de bar de barrio. Un día durante la hora feliz recibí una llamada en el intercomunicador de la bartender pidiéndome ayuda para echar a dos mujeres que eran pareja y que estaban causando problemas y peleando entre ellas. Las echamos y les prohibimos la entrada por una semana. Desde el principio tuve un mal presentimiento sobre una de ellas. Durante algunas semanas, fue una rutina de lo mismo con estas dos, hasta que una de ellas lanzó un cenicero de vidrio a la bartender, acusándola de intentar robarle a su novia. Ahí fue cuando las echamos y les prohibimos la entrada de por vida. Resulta que unos años después, la mujer del cenicero estaba en todas las noticias nacionales. Era Ellen Wuornos, una asesina en serie. Casi me caigo del susto cuando lo vi. Mis manos han tocado a una persona así, y la eché del bar varias veces. Había una chica en mi escuela secundaria que me daba malas vibras, siempre me pareció extraña. Era amable conmigo, así que no tenía razones para desagradarme, pero simplemente tenía una sensación muy rara sobre ella y sobre cómo hablaba, especialmente cuando se molestaba. Su amabilidad parecía muy falsa. La única vez que parecía tener una personalidad real era cuando estaba enojada por algo, novios, profesores de álgebra, el drama típico de la escuela secundaria. Yo era un poco cruel en la secundaria, así que pensé que quizás solo estaba siendo demasiado crítica o prejuiciosa. No la vi mucho después del primer año, y en su mayoría me olvidé de ella. Pues bien, resulta que, un año después de graduarse, dio a luz en casa, desvivió al bebé y lo enterró en el patio trasero. La policía solo lo descubrió después de que el hospital local informó que había ingresado con una herida que solo podría haber sido causada por el parto. En la foto policial casi está sonriendo. Es escalofriante pensarlo. Recordar cómo se animaba cuando estaba enojada lo hace aún peor. Cuando era adolescente, era introvertido y me encantaba leer, tanto que literalmente pasaba horas en mi habitación leyendo. Una noche en particular, cuando tenía 16 años, llevaba unas 5 o 6 horas leyendo y disfrutando de mi novela cuando, de repente, sentí una sensación muy mala de que necesitaba ver cómo estaba mi papá o mi familia. Literalmente me sentía enfermo y no tenía idea de por qué, no se escuchaba nada raro abajo. Mi papá había estado sufriendo dolores por un nervio pinzado durante el último mes y necesitaba mucha atención, así que pensé en ir a ver cómo estaba. Bajé y encontré a mi mamá, mi hermana y nuestro perro sentados a los pies de mi papá, mientras él lloraba de dolor. Le rogué a mi mamá que llamara a una ambulancia, pero ambos se negaron. Finalmente, ella aceptó llevarlo al hospital. Resulta que una de sus arterias estaba bloqueada al 100% y si no hubiera entrado en cirugía de emergencia una hora después, probablemente habría muerto. A esa arteria la llaman la causante de viudas. Había estado teniendo mini infartos en las últimas semanas, pero ese fue el más grave. Comparado con muchos de estos relatos, el mío es bastante leve, pero encaja con la pregunta, así que ahí va. Hace unos años trabajaba a medio tiempo repartiendo pizzas para intentar pagar algunas deudas. Era como el tío genial para la mayoría de los chicos que trabajaban allí. Un día, un tipo nuevo empezó a trabajar y todos pensaban que era genial. Lo conocí, le di la mano y sentí algo raro, como una sensación de rechazo. Esa noche le dije al gerente que había algo raro en el chico nuevo y que tuviera cuidado. El gerente era 15 años menor que yo. Me desestimó y dijo que le diera una oportunidad. Pasaron dos cosas que me dieron la razón. La primera fue una noche en la que éramos los únicos dos repartidores. Había trabajado ambos trabajos 3 días seguidos, básicamente de 8 de la mañana a 1 de la mañana, 3 días consecutivos. Estaba tranquilo y el gerente dijo que uno de nosotros podía irse. Dije que me iría. El tipo nuevo, un imbécil, me rogó que me quedara, dijo que se sentía enfermo y que iba a vomitar. Me quedé. 10 minutos antes de cerrar, apareció con 2 amigos y quería que fuéramos a beber con ellos. La segunda cosa fue que, 2 semanas después, descubrí que lo habían despedido. Al parecer, estaba cambiando las propinas en los recibos de las tarjetas de crédito. Cambiaba cosas como un 1 por un 4, etc. Cometió el error de hacerlo con un cliente que pedía lo mismo y dejaba la misma propina todos los miércoles desde hacía 3 años. El tipo siempre revisaba sus transacciones en línea y vio la discrepancia. La empresa pudo revisar los registros y descubrió que, en 2 meses, el tipo había logrado robar más de 300 pesos de esa manera. Una vez, cuando tenía 14 años, estaba esperando recoger a mis primos en la parada de autobús de su escuela, en un barrio periférico de Baltimore. Vi a un grupo de adolescentes, tal vez 8 chicos y 3 chicas, caminando por la calle gritándose y comportándose de manera desordenada, y de inmediato supe que tenía que esconderme. Corrí hacia las puertas de una iglesia cercana, pero estaban cerradas, así que me escondí detrás de un arbusto. Pasaron sin problemas.
Al día siguiente, llevé con nosotros al Doberman de mis primos, se llamaba Turbo, éramos mejores amigos, y me senté, sintiéndome segura, en el césped junto a la parada de autobús. Los adolescentes volvieron a pasar y me miraron. Se dieron codazos entre ellos y se acercaron. Le dije a Turbo que se quedara quieto, mientras él les ladraba. Entonces escuché que uno de ellos le decía a otro, ¿quieres jugar un juego con ella? El otro respondió, no, ¿ves ese perro? Y siguieron su camino. No tengo idea de qué le habría pasado a mi yo de 14 años, pero el segundo día subieron directamente por la entrada de la iglesia en lugar de seguir por la calle, así que el arbusto no habría sido un buen escondite esa vez. Me alegra haber tenido al perro. Además, mis primos estaban felices de verlo, es un buen chico. Con mi segundo bebé tuve que tener una cesárea debido a algunos problemas médicos y porque también la tuve con mi primer bebé. Durante los días previos a la fecha programada para la cesárea, mi ansiedad no dejaba de aumentar. Intenté calmarme y decirme que era solo ansiedad normal. Razoné que estaba estresada porque ya tenía un niño pequeño y estaba a punto de tener un nuevo bebé, estaba preocupada por el dinero, y así seguía, dándome todas las razones posibles para justificar mi preocupación. Pero cuando llegó el día, estaba en pleno modo de ataque de pánico. Le dije a mi esposo que sabía que algo malo iba a pasar y tenía una sensación abrumadora de que uno de nosotros, el bebé o yo, no saldría del quirófano. Esa mañana me senté y escribí mensajes para todos mis familiares diciéndoles cuánto los amaba y dándoles indicaciones por si no regresaba a casa. Llamé a mis hermanas y padres y les dije sutilmente mis te quiero y despedidas. No terminé antes de la tarde, cuando debíamos salir, y casi llegamos tarde a la cita. Llegamos al hospital a tiempo y me prepararon para la cirugía. Fuimos al quirófano y las cosas simplemente empezaron a salir mal. Primero, el anestesiólogo no lograba poner la epidural en el lugar correcto. Tomó media hora y más de 15 pinchazos con la aguja antes de que lo lograra. Cuando finalmente estaba anestesiada, me sentí muy mareada y no podía concentrarme en nada. Se suponía que debían buscar a mi esposo antes de comenzar, pero se les olvidó, y yo no estaba completamente consciente en ese momento y no me di cuenta de que ya habían comenzado. Se detuvieron al darse cuenta y alguien fue a buscarlo para que pudieran continuar. Mientras tanto, yo estaba recostada en la mesa de operaciones con una gran incisión abierta. Cuando mi esposo llegó, continuaron, y solo 2 minutos después nació mi hija. Tuvieron problemas para sacarla porque el cordón umbilical estaba enrollado varias veces alrededor de su cuello. Ya sabes cómo en las películas hay ese segundo intenso después del nacimiento, cuando todos esperan escuchar el llanto del bebé. Fue exactamente así, pero no se escuchó ningún llanto. Se la llevaron a la mesa y mi esposo fue con ella. La terapeuta respiratoria hablaba mientras despejaba su vía aérea, pero ella seguía sin llorar. Aproximadamente 1 minuto después, solo escuchaba pánico en las voces de las enfermeras y otros miembros del equipo. Aparentemente, no había oxígeno en el equipo para el bebé y todos salieron corriendo de la habitación. Después de eso, solo quedaban mis 2 médicos y el anestesiólogo en la sala. Lloré en silencio, preguntándome qué iba a suceder. Me cerraron y me llevaron a recuperación, donde supe que finalmente ella respiró, pero que tenía mucho líquido en los pulmones y estaban esperando a ver cómo evolucionaba antes de poder salir de la sala de cuidado. Me decían en 1 hora puede bajar, luego otra hora, luego 4 horas y finalmente me dijeron que tenían que trasladarla en helicóptero a la NICU, Unidad de Cuidados Intensivos Neonatals, más cercana. La vi, cubierta de tubos en la incubadora, por unos 2 minutos cuando pasaron por mi habitación camino al helicóptero. Salí del hospital en cuanto pude sentir mis piernas nuevamente, en contra de las recomendaciones de los médicos, pero quería estar con mi hija. Gracias a los milagros de la medicina moderna, los antibióticos, el oxígeno y el increíble personal hospitalario, mi hija se recuperó por completo. Era muy pequeña, y resultó que la fecha de las ecografías estaba desfasada. Nació entre las 35 y 36 semanas y sus pulmones no estaban completamente listos. Desde el principio sentí que algo no estaba bien y debería haberlo detenido ahí. Si no fuera por los avances médicos de nuestro tiempo, definitivamente no habría sobrevivido. Doy gracias a mi buena suerte por tener acceso a toda la atención que tuvimos. Ahora es una pequeña loca, saludable, inteligente, hermosa y testaruda, y doy gracias por ella todos los días. Cuando tenía 10 años, mi familia administraba y vivía en un complejo de apartamentos cerca de una calle concurrida en Seattle. Había un gran patio al lado del edificio más cercano a la calle, con una pequeña colina de césped de unos 2 pisos y algunos arbustos que nos separaban de la carretera. Mis amigos y yo siempre jugábamos de ese lado del edificio porque el campo era más largo que el otro lado y era más fácil correr y jugar a cosas como fútbol, soccer o atrapadas. Una típica mañana de fin de semana, mis amigos tocan mi puerta para jugar. Antes de salir, mi mamá me dice de manera ominosa algo como,
Quiero que ustedes jueguen del otro lado del edificio hoy. Como era un niño, protesté, pero su decisión era definitiva. No tuve otra opción que obedecer. Un par de horas después, escuchamos un fuerte chirrido seguido de un choque. Corrimos al otro lado del edificio. Un joven había perdido el control del auto, bajado por la colina y se había estrellado directamente en el patio. Su auto había dado varias vueltas. Literalmente fue en el exacto lugar donde habíamos jugado durante años. El auto incluso destruyó nuestras porterías de fútbol que estaban bajo un árbol cerca del borde del patio. Hasta el día de hoy, no tengo idea de cómo mi mamá supo que eso sucedería, y nunca lo he mencionado. Ella siempre ha tenido algún tipo de intuición inusual para situaciones peligrosas, y estoy agradecido de estar vivo hoy. Después de que su hijo menor se mudó, mi suegra y suegro decidieron combatir el síndrome del nido vacío acogiendo a un estudiante de intercambio de Alemania que estaba estudiando en el colegio local aquí en Estados Unidos. Se encariñaron mucho con ella, y a menudo la llamaban nuestra hija alemana cuando hablaban con otros. Ella terminó viviendo con ellos durante 2 años antes de regresar a Alemania, pero continuaba visitándolos y mi suegro la veía en sus frecuentes viajes de negocios al extranjero. Unos años después, el hijo menor tiene una boda, así que viajamos hasta allá, vivimos a varios estados de distancia, y no nos recogen mi suegra y cuñada en el aeropuerto, sino mi suegro y la hija alemana. De inmediato sentí una vibra de gran intimidad entre ellos, como una especie de resplandor posterior, y pensé, santo cielo, están teniendo una relación sentimental. Me acerqué suavemente a mi esposo con la idea, y él se burló, diciendo que veía drama donde no lo había. Todo el tiempo que estuvimos allí, vi muchas señales que confirmaban mi sospecha inicial, pero no dije nada porque, evidentemente, la mera idea molestaba mucho a mi esposo. Un poco más de un año después, mi suegro se va a Alemania por negocios y llama a mi suegra para decirle que ha tenido una aventura con la hija alemana desde que ella se mudó con ellos en la universidad y que está pensando en divorciarse y comenzar una nueva vida en Alemania. No estoy completamente segura de lo que pasó, pero eventualmente regresó, mi suegra lo aceptó de vuelta y se quedaron juntos hasta que él murió de cáncer unos 15 años después. Nunca lo perdoné por lo que le hizo a su familia, y durante esos 15 años después de que todo salió a la luz, me limité a ser cordialmente distante con él. Los amigos de mi hermano solían venir mucho, y normalmente una de ellas traía a su novio del momento. El verano pasado, cuando vinieron a mi casa a pasar el rato, de inmediato sentí que algo no estaba bien con el novio. Al principio, solo eran pequeñas cosas que me ponían ansiosa sobre él, como la forma en que decía ciertas cosas o cómo me miraba fijamente. En algún momento durante todo esto, salimos juntos a hacer algo. Estaba vestida más arreglada de lo habitual y, mientras estábamos en el coche, recibí un mensaje en mi cuenta de Snapchat. Cuando lo abrí, vi que era el novio quien me había escrito. Hizo comentarios sobre lo linda que me veía y cómo parecía muy madura para mi edad. Todo esto encendió mis alarmas, pero no dije nada. Más tarde, después de lo del mensaje, seguía sintiendo que me miraba de una manera incómoda. Resultó que él estaba registrado como delincuente sexual y había entrado en la lista por estar con una chica que aún no era mayor, aunque él afirmaba que ella nunca le dijo que era tan joven. Mis padres se hicieron amigos de un tipo de su iglesia que era un par de años mayor que yo tenía 23 cuando sucedió esto. Sabía quién era, pero no lo conocía realmente. Vivimos en un pueblo pequeño, así que la gente se conoce entre sí. Bueno, lo invitaron a cenar una noche y él trajo a su novia embarazada, y todos cenamos juntos. Mi papá dio su testimonio y luego el tipo también compartió el suyo. Yo no soy religioso, así que me quedé allí en silencio esperando a que toda esa cosa terminara para poder irme a hacer otra cosa. Su novia era súper amable y muy atractiva, y me pareció raro que estuviera con él porque había algo raro. No lograba identificar qué era exactamente, solo que el tipo no me gustaba. Terminamos de cenar, me retiré a mi cuarto, y ellos se quedaron en la sala con mis padres un par de horas antes de irse. Pasaron unos días y no pensé más en el tipo, hasta que un día aparece por la tarde, cuando casualmente estaba en casa y mis padres estaban trabajando, diciendo que necesitaba desesperadamente hablar con mi papá sobre algo. Le dije que volviera más tarde, pero no apareció. La vida volvió a la normalidad, yo estaba ocupado con muchas cosas, así que básicamente me olvidé del tipo. Luego, un día vuelve y apenas cruza la puerta después de que mi papá lo invita a pasar, y empieza a pedirle dinero. Dijo que estaba pasando por muchas dificultades, que su novia embarazada no podía trabajar, que era muy difícil mantenerla, etc. Afortunadamente, mi papá no cedió y en su lugar le dijo que lo discutiría con mi mamá. Por supuesto, cuando lo hizo, mi mamá se negó rotundamente, ya que nunca hemos sido de prestar dinero a nadie y ciertamente no íbamos a empezar con este tipo. Por suerte, él ya no volvió a la casa,
pero escuchaba de vez en cuando a mis padres mencionar que interactuaban con él en la iglesia, hasta que un día me entero de que la chica finalmente tuvo al bebé. Estaban bien, y de repente dejé de oír hablar de él, hasta unos meses después, cuando supe que él la atacó brutalmente y luego se quitó la vida. Afortunadamente, no le pasó nada al bebé y ella terminó estando bien. Después de la muerte de él, salió a la luz que había estafado a muchas personas de la iglesia, pidiéndoles dinero por varias razones, así que era un mentiroso, un ladrón y un abusador, y mis padres y yo habíamos compartido la mesa con él, y mis padres habían intentado ser sus amigos. Sabía que algo andaba mal esa noche, simplemente no pude identificar qué. Desde entonces, cada vez que tengo una vibra sobre alguien, confío en mi instinto y mantengo mi distancia. Contexto: soy profesora de canto autónoma y doy clases desde mi casa. Recientemente, estuve en contacto con un hombre interesado en reservar una clase. En los mensajes de texto parecía un poco raro, usaba muchos emojis de guiño y decía cosas extrañas, pero asumí que sería más normal en persona y reservé una fecha para una clase con él. Unas semanas después, volvió a enviarme mensajes preguntando si podía darle clases de piano al mismo tiempo, luego me reprochó por no enseñar en un estudio y, finalmente, insistió en que no hubiera nadie más en la casa durante la clase. En ese momento, tuve un muy mal presentimiento, así que cancelé la reserva, de forma profesional. Él reaccionó de forma totalmente desproporcionada y empezó a despotricar sobre cómo la sociedad lo había fallado, me llamó perra y me dijo que ojalá me diera cáncer, etc. Fue totalmente extraño, pasó de 0 a 100 en un segundo y me asustó un poco. Pero aprendí la lección, confía en tu instinto. Me alegra que no haya llegado a entrar en mi casa para una clase. Mi madre, que tenía unos 9 a 10 años en ese momento, estaba cenando con su familia cuando alguien llamó a la puerta. Su papá, mi abuelo, se levantó a responder y era un vendedor. Mi abuelo rechazó cortésmente el producto que estaba vendiendo y cualquier discurso que el hombre pensara dar, ya que estaban en medio de la cena familiar. El vendedor fue muy agresivo al intentar continuar hablando e incluso trató de invitarse a sí mismo a entrar en su casa. En ese momento, mi abuelo, que normalmente era muy calmado, se enojó y le dijo algo como, «Debes irte ahora mismo». Finalmente, el vendedor se rindió y fue a la siguiente casa, pero no sin que mi abuelo llamara a los vecinos para advertirles. La joven vecina respondió el teléfono y le dijo que estaba sola en casa, así que mi abuelo le dijo que no abriera la puerta bajo ninguna circunstancia. Unos meses después, resulta que el vendedor era en realidad un abusador en serie, que se hacía pasar por vendedor para atacar a jóvenes que estuvieran solas en casa. En resumen, es muy probable que mi abuelo haya salvado la vida de su vecina. Siempre me recuerda que debo confiar en mi instinto cuando tengo un mal presentimiento. Di a luz en noviembre a una niña con un trastorno neurológico muy raro. Apenas se movía en el útero, pero cuando se lo mencioné a mis doctores, todos me decían que cada embarazo y cada bebé son diferentes, etc. Tengo un hijo sano. Así que intenté calmar mis preocupaciones. Tuvimos un embarazo completamente normal y pruebas totalmente normales. Ninguna señal de problema. Luego nació. En el segundo en que abrió los ojos por primera vez, sentí un horrible presentimiento. No había vida en sus ojos. Aún estábamos en la sala de partos. Tomaron algunas fotos y en todas aparezco con una expresión cautelosa y asustada. Hubo problemas inmediatos. No podía succionar, no tenía reflejos, etc. Traté de reprimir mis preocupaciones. Nació unas semanas antes de tiempo. Todos decían, dale el biberón y estará mejor cuando se acerque más a su fecha de parto. Cada enfermera, cada doctor, cada consultor de lactancia, nos dieron de alta con un bebé sano. Pero no una semana después, estábamos de vuelta en la unidad neonatal de cuidados intensivos porque seguía letárgica. No estaba comiendo. Resulta que básicamente había estado sin actividad cerebral todo el tiempo. No quería saberlo, pero lo sabía. Lo supe en el momento en que la miré a los ojos. El diagnóstico fue síndrome de Ohtahara, una epilepsia catastrófica y fatal en la infancia. Estoy sin antecedentes familiares de convulsiones. Una sorpresa total desde el punto de vista médico. La llevamos a casa desde la unidad de cuidados intensivos y lamentablemente no sobrevivió. Mi papá acababa de pasar una semana en el hospital recuperándose de una cirugía de bypass cuádruple y había progresado muy bien con la rehabilitación, ya podía caminar sin problemas. Así que el hospital decidió enviarlo a casa un día antes de lo previsto. Había estado visitándolo 2 veces al día, y el último día, una de las enfermeras que lo cuidaba comentó que estaba un poco preocupada porque él había estado tan bien. Esto encendió todas las alarmas en mi cabeza y me puse realmente ansioso. Cualquier vez que he escuchado una frase como esa, trabajo como enfermero psiquiátrico, suele significar que algo va a salir mal. No dije nada, pero fui a casa y le comenté a mi esposa.
Ella pensó que estaba exagerando y que él estaría bien. Me resultó difícil dormir esa noche, con esa sensación de inquietud. Algo simplemente no se sentía bien. A la tarde siguiente, fue recogido por su pareja y su amiga, quien también es enfermera, para llevarlo a casa, aproximadamente a 2 horas de distancia. Se detuvieron para almorzar en un lugar donde mi papá no había estado en años, debido a un acuerdo de hace 20 años con su mejor amigo. Se sentó para almorzar y se desplomó en el suelo, no podía respirar y sudaba profusamente. Afortunadamente, 2 ex enfermeras cardíacas estaban almorzando allí, reconocieron que su pecho se estaba llenando de sangre, por un injerto suelto de la cirugía de bypass, y lograron pedir ayuda y mantenerlo vivo hasta que llegó la ambulancia. Fue transferido a un hospital a mitad del viaje por si no lograba llegar, pero afortunadamente lo hizo. Cuando llegó al hospital donde había tenido la cirugía originalmente, tenían un injerto adicional guardado para reparar el que se había soltado, debía haber sido destruido el día anterior según el protocolo. Pasó nuevamente por cirugía y fue un éxito total. Pasó semanas de dolor mientras se recuperaba, como es normal, lo cual, en este caso, fue tranquilizador. No es tan intenso como el resto de estas historias, pero bueno, una noche, en lo que creo que fue 7º grado, estaba teniendo problemas para dormir. Estuve despierto durante horas sin poder relajarme, realmente asustado. Le dije a mi mamá, ella me convenció de que me fuera a la cama. Me acosté, me dormí con uno de mis cuchillos debajo de la almohada, y a la mañana siguiente subí y encontré a mi mamá en la computadora revisando las noticias. Me dijo que un hombre se había escapado de la prisión cercana la noche anterior. Aparentemente, se estaba escondiendo en el pantano que está a menos de 30 metros de nuestra casa, y estaba originalmente en prisión por homicidio y algo más, como tráfico de drogas. Me alegré mucho de haber decidido dormir con un cuchillo, en caso de que hubiera intentado entrar a la casa por mi ventana, la única ventana que estaba sin seguro en la casa. Mi mamá y yo estábamos paseando a nuestro perro en la ruta que solemos tomar alrededor del parque local. De regreso, comenzamos a caminar por un camino estrecho detrás de una fila de casas, apenas lo suficientemente ancho para que pase un coche. Normalmente dejaría a mi perro sin correa en esta parte, pero esta vez tuve un horrible presentimiento de que necesitaba ponerle la correa con una gran sensación de urgencia. Le puse la correa y le pedí a mi mamá que se quedara contra la pared conmigo porque me sentía muy intranquilo. En ese instante, segundos después, un coche que iba a unos 95 kilómetros por hora atravesó el callejón a toda velocidad. Jalé a mi mamá hacia mí y arrastré al perro todo lo que pude. El coche pasó rozándonos. Si no hubiera tenido ese presentimiento, estoy seguro de que nos habría atropellado y que mi perro habría muerto. Ahora evitamos ese callejón. Estaba en una canoa con mis padrinos un verano, tendría unos 9 o 10 años. Miré hacia atrás, alrededor de mi padrino que remaba en la parte trasera del bote, y vi algo flotando en el agua. De repente, tuve la sensación de que era algo importante y les dije que teníamos que regresar para ver qué era. Ambos, en cada extremo de la canoa, miraron hacia atrás, no vieron nada, y me dijeron que lo dejara pasar, que solo era un trozo de madera flotando y que no valía la pena. Después de pasar un buen par de minutos en pánico, insistiendo en que volviéramos, finalmente cedieron y dieron la vuelta al bote. Cuando nos acercamos al objeto flotante, mi madrina dice, nombre de mi padrino, no vas a creer esto, y saca la billetera de mi padrino. Resulta que se le había caído del bolsillo al agua. Encontramos su identificación y algo de dinero flotando junto a la billetera. Ni siquiera recordaba haberla llevado con él y hasta el día de hoy me sigue agradeciendo. Hace aproximadamente un año tuve una pesadilla. Soñé que algo malo le había pasado a mi abuelo. Mi abuelo fue como un padre para mí mientras crecía. Pasaba mucho tiempo en casa de mis abuelos. Nunca tengo pesadillas, así que me desperté. Recuerdo que eran las 3 de la mañana. Le conté a mi novia sobre la pesadilla y me volví a dormir, aunque no descansé bien. Me desperté temprano y vi un mensaje de mi mamá. Mi abuelo estaba en el hospital con el hombro roto. Llamé a mi abuela para preguntar cómo estaba mi abuelo y le conté sobre mi sueño. Por curiosidad, le pregunté si sabía la hora en la que mi abuelo se había caído. Me dijo que se cayó cuando se levantó de la cama para ir al baño, cerca de las 3 de la mañana. Esto, de lejos, es lo más extraño que me ha pasado. Mis abuelos viven a unos 500 km de distancia. No soy una persona religiosa, pero esto fue demasiado raro para ser solo una coincidencia. Aún no sé qué pensar de todo esto. Cuando era una niña, estaba jugando en el patio con un bikini. Recuerdo que sacaba mucho la barriga porque me parecía divertido poder verla en el traje de baño. Un pariente adulto estaba de visita y recuerdo sentir que alguien me estaba mirando. Me di la vuelta y noté que él me estaba observando. Sentí miedo, metí la barriga y empecé a buscar a mi mamá. Él dijo,
oh, tienes una pancita tan linda, y solo recuerdo sentir un pánico absoluto, de una forma que nunca había sentido antes. Nunca se lo conté a mi mamá, pero mientras crecía, ese familiar solía invitar a algunos de los niños a su casa para pasar la noche con su hijo adoptivo, pero mi madre nunca me permitía ir. Siempre le decía que tenía alguna actividad temprano por la mañana o que había estado despierta hasta tarde la noche anterior y necesitaba dormir. Tampoco olvidé esa sensación de pánico y nunca permití estar a solas con él. Si él entraba en una habitación en la que yo estaba, inventaba una excusa para salir y me pegaba a mi madre. Como probablemente puedas adivinar, ese hombre fue acusado de cargos federales por posesión de material inapropiado de niños. Mi mamá y yo hablamos sobre esto más adelante, y ella me dijo que nunca tuvo razones concretas para no confiar en él, pero que simplemente se sintió obligada a escuchar su intuición en este caso. Sinceramente, esa fue una de las lecciones más importantes que me enseñó. A veces, tu instinto capta cosas que tu mente consciente no percibe, pero esas señales están ahí por una razón. También una vez mi mamá me llamó al celular segundos después de que choqué mi auto, a kilómetros de distancia de ella, porque tuvo una fuerte alucinación auditiva en la que escuchó que yo gritaba, «Mamá, ella es una bruja». Cuando tenía 16 años, estaba saliendo con un chico y éramos muy cercanos a su hermano y su novia. El hermano vivía con su mamá y su padrastro, mientras nosotros teníamos nuestro propio lugar. Un día noté que se veía muy delgado e hice una broma sobre que debería comer más. Él solo se rió, nadie pensó nada de eso. Luego, mi novio recibe una llamada de su mamá diciendo que había reservado unas vacaciones de una semana para ella y el padrastro, que serían en unas semanas. Él me lo cuenta y, por alguna razón desconocida, grité, no pueden dejar a su hermano, solo porque va a quitarse la vida. No sé por qué lo dije, simplemente sentí un nudo en el estómago y sentí que tenía que decirlo. Obviamente, mi novio se rió y me dijo que estaba siendo ridícula, pero yo sentía que no era una tontería. Mi instinto me decía que tenía que ayudarlo. Después de unos días de mencionárselo a mi novio, él le preguntó a su hermano si estaba bien y el hermano dijo que sí. Empecé a pensar que tal vez estaba loca por sentirme así. Entonces le dije a mi novio que íbamos a irnos a quedar en casa de sus padres con su hermano durante esa semana. Así que lo hicimos. La primera noche, el hermano estaba muy callado, sentado en el sillón escribiendo en un cuaderno grande. Cuando le preguntamos sobre lo que escribía, solo hizo una broma. Algo dentro de mí no se sentía bien. La noche siguiente, mi novio me pidió que me quedara en casa para que él pudiera pasar un rato solo con su hermano. No me sentí bien con eso, pero acepté. Al día siguiente, me levanté y fui al trabajo, pero toda la mañana me sentí mal, sentía que algo no estaba bien. Simplemente no podía quitármelo de encima. Cuando hablé con mi novio después del trabajo, me dijo, no lo encuentro por ninguna parte. Su teléfono está en la mesa, pero él no está. Empecé a entrar en pánico, pero él insistió en que me fuera a casa, que estaba seguro de que su hermano estaba bien y simplemente había olvidado su teléfono. Sabía que no estaba bien, pero me fui a casa. Al día siguiente en el trabajo estaba muy estresada. No podía concentrarme. No había oído nada de mi novio. En el almuerzo, él aparece y, mientras caminábamos, me dice, hoy no necesitas volver al trabajo. Mi padrastro ya habló con tu jefe. Estoy pensando qué está diciendo. Caminamos hasta la casa de sus padres, que estaba a unos 5 minutos de donde trabajaba, y veo el auto de sus padres ahí. Qué raro, pensé. Nos sentamos afuera, y él me dice que tiene que decirme algo. Supe de inmediato lo que estaba a punto de contarme. Su hermano había logrado quitarse la vida. La nota que estaba escribiendo la primera noche que me quedé era una carta de despedida. Estaba con una amiga en su auto, y ella iba a toda velocidad por las colinas detrás de las montañas donde vive. Estaba bien con que hiciera eso, pero cuando nos acercamos a bajar una colina empinada que terminaba en una curva cerrada y subía otra colina empinada, tuve una sensación abrumadora de que había alguien en el camino, más allá de la curva. Le dije, frena, frena, hay alguien en la carretera después de la curva, y justo cuando frenó en la curva, había un enorme canguro parado a unos 30 centímetros dentro de nuestro carril en la carretera. Lo habríamos golpeado y matado con seguridad, y habría hecho un desastre en su pequeño auto. Mi amiga solo me miró y dijo, ¿cómo demonios sabías eso? Le dije que solo fue un presentimiento. Estaba a punto de irme a trabajar al extranjero por 2 meses. Tenía una fuerte sensación de que no debía irme y de que esa era el fin de mi vida tal como la conocía, aunque no había nada que sugiriera eso. Todos me dijeron que eran solo los nervios normales por estar fuera tanto tiempo, pero no podía sacudirme esa sensación. Los primeros días estuve desanimado y no disfruté las primeras semanas allí por eso. Pasaron los 2 meses, todo estaba bien tanto donde estaba como en casa.
Literalmente estaba sentado en la puerta de embarque esperando mi vuelo de regreso cuando recibo un mensaje de mi hermana diciendo que nuestra mamá tenía leucemia y que no se esperaba que sobreviviera. Había tenido cáncer de mama 2 años antes, pero estaba en remisión y había hablado con ella una semana antes y parecía estar bien. Para cuando llegué a casa, ya había fallecido. Siempre he tenido buen instinto para evitar situaciones terribles o tal vez un ángel guardián me cuidaba cuando era más joven, porque me libré de unas cuantas malas. Tomé muchas decisiones estúpidas en mi juventud, sobre todo relacionadas con malas compañías, drogas y alcohol, y por suerte he dejado muy atrás esa parte de mi vida. Antes de dejar las fiestas, tuve algunos momentos bastante cercanos al peligro. El incidente más grande en el que mi instinto me salvó fue un poco extraño, y aún creo que hubo alguna sensación psíquica involucrada. Una de las cosas más estúpidas e imprudentes, no puedo enfatizar esto lo suficiente, que solía hacer con mis amigos era conducir por la ciudad bebiendo, especialmente alrededor de un lago rodeado de zonas boscosas. Una noche soñé que estaba en el coche con los 2 amigos con los que solía hacer esto, y estábamos dando vueltas alrededor del lago como siempre. Al tomar una curva, había un ciervo en la carretera. El amigo que conducía intentó esquivarlo, calculó mal la distancia y terminó conduciéndonos por la ladera, chocando contra un árbol. Me desperté al instante con el corazón latiendo a toda velocidad. La mayoría de mis sueños desaparecen de mi memoria a medida que avanza el día, pero este se quedó conmigo y me dejó en una especie de estado raro todo el día. Hablé con mi compañero de cuarto sobre esto, quien también aparecía en el sueño y solía ir en estos paseos, y decidimos dejar de hacer esos paseos porque hablar sobre el tema nos hizo reconocer lo peligroso que era lo que estábamos haciendo. Más tarde esa noche, el amigo que normalmente conducía nos llamó y nos preguntó si queríamos salir, y le dijimos que habíamos decidido quedarnos esa noche. Dijo ok y colgó. No supimos de él durante unos 2 meses. Pensamos que estaba molesto por no haber salido con él, y no nos importaba mucho de todas formas, ya que no queríamos seguir conduciendo así. Un día, mi compañero de cuarto recibe una llamada de él y le explicó por qué no se había puesto en contacto. Aparentemente, había decidido salir a beber solo esa noche, a pesar de que no fuimos con él. Dijo que estaba conduciendo por nuestra ruta habitual alrededor del lago cuando, de repente, una manada de ciervos apareció de la nada. Lo sorprendió, hizo un giro brusco y terminó chocando contra un árbol. El accidente lo dejó con heridas leves, su auto quedó destrozado y perdió su licencia, o se la suspendieron temporalmente, no lo recuerdo bien, debido a que estaba conduciendo ebrio. Después de explicar esto, mi compañero de cuarto, conmocionado, me contó lo que dijo. Le mencionó a nuestro amigo el sueño que tuve esa noche, y todos nos quedamos impactados con todo. A partir de entonces, me juré a mí mismo que nunca volvería a subirme a un coche con un conductor en ese estado y que siempre escucharía mis instintos y mis sueños. Esta chica que era solo amiga de mi novio en ese entonces. Desde el principio, mi intuición me decía que algo estaba pasando, y sinceramente creo que al principio mi novio solo la veía como una amiga. Sin embargo, esa ingenuidad se volvió agotadora cuando ella confirmó sus sentimientos por él, literalmente le envió un mensaje diciendo me gustas más que como un amigo. Sé que tienes novia, pero, ¿tú sientes lo mismo? Y él insistía en que no estaba pasando nada. Ella intentaba constantemente apartarme de las conversaciones, lo invitaba a ver películas y me lanzaba miradas asesinas cuando él preguntaba si podía unirme, le enviaba mensajes todo el tiempo, él me ignoraba y le respondía a ella. Incluso olvidaba citas que teníamos planeadas y la llevaba a ella al mismo lugar y plan. No era nada lujoso, pero era algo personal para nosotros. Íbamos juntos a una cafetería local, siempre nos sentábamos en los mismos asientos y pasábamos el rato allí. Una vez le dije que lo vería allí en la tarde y debe haberlo olvidado, porque cuando llegué, ya estaba allí, con ella, en nuestros asientos. Esto pasó con más frecuencia, y él solo me decía que estaba siendo loca y controladora porque no me caía bien y ni confiaba en ella. Era frustrante, porque realmente comencé a sentir que estaba siendo tonta y paranoica. Avancemos unas semanas, y él me deja, pero como estamos en el mismo grupo de amigos, intentamos mantener una relación civil y preservar nuestra amistad. Esto va bien durante las primeras 2 semanas después de la ruptura, y como quiere ser buena persona, me dice que ahora está con la chica. Me informa que han estado juntos poco más de una semana. Esperó menos de una semana para estar con ella después de dejarme, y aún así insistía en que no pasaba nada mientras estábamos juntos, diciendo que no desarrolló ningún sentimiento por ella hasta después de la ruptura. Claro, cómo no. Eran las 9 de la mañana y estaba en la sección de juguetes en el piso inferior de un Kmart con mis 2 hijos, mi hija de 3 años y mi bebé, que estaba en su asiento de auto en el carrito de compras. Estábamos viendo los artículos de princesas cuando un extraño parado al final del pasillo llamó mi atención.
Estaba observándonos, y en cuanto nuestras miradas se cruzaron, una ola de pánico insoportable se apoderó de mí y, de alguna manera, supe que ese hombre era malvado. Juro que levantó el labio en una mueca y me hizo una pequeña sonrisa, luego miró a mi hija y comenzó a caminar directamente hacia nosotros. Mi instinto de luchar o huir se activó, recogí a mi hija, la metí en el carrito y corrí. Estaba en modo de pánico total y no recordaba dónde estaba el elevador cuando vi a otra mamá y corrí hacia ella rápidamente. Le conté sobre el hombre y ambas decidimos irnos juntas y buscar a la gerencia. Caminamos hacia el elevador y subimos, y tan pronto como se abrieron las puertas vimos al gerente de la tienda. Estaba dando una charla con un grupo. Les contamos lo que había pasado y dijeron que irían a buscar al tipo. No me quedé, agarré a mis hijos, dejé el carrito y salí de la tienda. Justo cuando me dirigía hacia mi auto, vi a un policía y le conté sobre el hombre. El policía dijo que vería qué podía hacer, y justo cuando el policía entraba a la tienda, el hombre salió. El policía ni siquiera lo vio. Me quedé mirando cómo el hombre pasaba de caminar rápido a correr a toda velocidad y cruzó todo el estacionamiento hasta que lo perdí de vista. No sé cómo o por qué sucedió, pero lo hizo. Creo firmemente que ese hombre era pura maldad y que definitivamente quería hacer daño a mis hijos. Siempre sigue tu instinto. Siempre. Hace muchos años, tuve que entrenar a una mujer para que fuera gerente de tienda. Desde que la conocí, supe que sería un gran error. Incluso informé a mi supervisor sobre mis sentimientos, pero no pasó nada. En 2 meses, como mucho, esta nueva gerente de tienda estaba robando mercancía y dinero. Se iba a almorzar durante horas. Se quedaba en la parte trasera de la tienda y no ayudaba a nadie. Permitía que su familia viniera y fingiera estar comprando artículos cuando, en realidad, les dejaba llevárselos gratis. Si algún empleado hablaba sobre sus prácticas laborales poco éticas, ella inventaba una mentira y los despedía. La oficina corporativa comenzó a darse cuenta porque las ganancias y la mercancía estaban disminuyendo, y los empleados estaban siendo despedidos o se iban constantemente. Empezaron a investigar, pero para entonces ya era demasiado tarde. Esta nueva gerente les costó el negocio. Era una tienda pequeña. Vivía en un parque de casas rodantes rodeado de setos. Había un espacio en los setos con una puerta que los residentes podían usar para entrar y salir. Esta puerta estaba muy cerca de mi tráiler. Tenía unos 12 o 13 años y estaba sentado bajo un árbol cerca del lado exterior de la puerta. Había olvidado la llave de mi tráiler y estaba esperando a que mi mamá llegara a casa. Era un día agradable, así que traté de aprovechar la situación. Después de estar allí un rato, vi a 2 adolescentes mayores o adultos jóvenes a unos 45 metros en la acera, dirigiéndose hacia donde yo estaba. Parecía que me estaban mirando, aunque no de manera abiertamente amenazante. Sin embargo, después de observarlos un poco, decidí que era mejor entrar al parque de casas rodantes. Mientras pasaba por la puerta, escuché un chico, detente. Salí corriendo a través de la puerta y, sin tener mi tráiler para refugiarme, no tenía mucha protección. Sin embargo, un vecino tenía una camioneta, así que rápidamente salté en la parte trasera y me acosté lo más rápido y quieto posible. Después de unos momentos, escuché a los 2 otros pasar a toda prisa por la puerta, murmurando algo sobre dónde me había ido. Parecía que se dieron por vencidos bastante rápido y se fueron, pero me quedé allí tumbado unos 20 minutos hasta que escuché el sonido del auto de mi mamá acercándose. Los soportes del motor estaban desgastados y eso le daba un sonido distintivo. No es tan impresionante como otras historias, pero siempre me he preguntado qué querían esos 2 tipos más grandes de mí, siendo solo un niño. Trabajaba como bartender cuando tenía 20 años en un restaurante en el mismo terreno que un club nocturno. Una noche de sábado, el club estaba tan lleno que era imposible tomar un taxi, siempre había alguien allí esperando para atraparlos en cuanto llegaban. Un oficial de policía en el lugar me sugirió que caminara hasta un hotel cercano para intentar conseguir uno allí, ya que los autobuses ya no estaban funcionando. Mientras caminaba por la calle, noté a un par de tipos caminando detrás de mí y supe que no traían buenas intenciones. El hotel estaba a menos de 1 cuadra y me aseguré de caminar rápido hasta llegar a la puerta. El recepcionista del hotel fue testigo de cómo una chica joven entró y se dirigió directamente al mostrador, seguida por 2 tipos con pinta sospechosa que se dieron la vuelta en cuanto lo vieron. El recepcionista hizo de su misión conseguirme un taxi en ese mismo instante. Una vez estuve en una fiesta en un complejo de apartamentos conocido por sus inquilinos dudosos. Solo conocía a unas pocas personas allí, así que me quedé con uno de mis amigos. A mitad de la fiesta, llegó una chica, a la que llamaré Sally, que había conocido unos meses atrás en un trabajo, con 2 tipos que parecían realmente sospechosos, vendiendo drogas, dándole muchísimo whisky a esta chica que era demasiado joven y nadie sabía realmente quién los había invitado.
Para las 11 de la noche, Sally estaba totalmente fuera de control. Mi amigo y yo salimos a comprar cerveza y volvimos una hora después. Sally estaba en el suelo en la parte trasera de la habitación en mal estado. Sus amigos se negaban a dejarme llevarla al baño porque ella quería vomitar. Se desató el caos y me fui. Mientras caminaba de regreso al apartamento de mi amigo, llamé al 911 porque sabía que algo andaba muy mal con ella. Los paramédicos llegaron y la llevaron al hospital. 2 días después, me envió un mensaje en Facebook para decirme que los doctores encontraron múltiples drogas en su sistema que ella no eligió tomar. Ella sospecha de sus amigos, pero no está segura. Estoy seguro de que fueron ellos. 6 meses después, salió un artículo de noticias. Uno de los tipos sospechosos fue arrestado por dirigir una red de tráfico desde un hotel cercano. Básicamente, en el momento en que vi a esos tipos aparecer con Sally, supe que algo andaba mal. Y tenía razón. Esos tipos eran personas despreciables.